ejecución. Ejecución, en realidad, hay una sola que está en el Código Procesal Civil Comercial, ustedes lo saben, artículo 429 y siguiente, pero la verdad es que tenemos tantas ejecuciones como juzgados ahí prácticamente, y diría se quedaría dentro de los juzgados, porque lamentablemente los jueces han ordinalizado el proceso de ejecución y un proceso que debería ser absolutamente rápido, un proceso que debería ser sumarísimo, lamentablemente un proceso hoy en día que los jueces alargan innecesariamente y no aplican la norma del Código Procesal Civil Comercial de la Nación. ¿Sí? Ya que no van a aplicar por lo menos los principios de seguridad, economía, concentración procesal, sería bueno por lo menos que no dejen de lado las normas del procesal y comercial y, por ejemplo, no traben embargo inmediatamente cuando hay suma líquida y le den un plazo anciano de 20 días, 30 días. Hay un juzgado en Buenos Aires, número 6, que hace 3 intimaciones previas antes de embargar, una cosa insólita, sobre todo porque en la historia de la ejecución de sentencia hay un solo caso en donde ANSES haya pagado la suma líquida que hizo el actor en ningún plazo. O sea que el juez lo está sabiendo. Entonces, no tiene ningún sentido concederle a ANSES plazos y plazos. Bueno, decía, hay tantas ejecuciones como juzgados, prácticamente, lamentablemente, que los juzgados hay juzgados que alargan, alongan los procesos ejecutivos cuando tendrían que ser sumamente rápidos, sumarísimos. Le decía, no pido que por ahí apliquen principios y lo hagan más corto de lo que dice el código, pero sí lo que no es inadmisible que lo hagan más largo que lo que dice el código. Por ejemplo, cuando le dan traslado para impugnar al ANSES, en vez de darlo por 5 días, de la liquidación se lo dan por 15 días, nadie sé, o le dan plazo, otra vez se fue el video. ¿Se lee? A ver, espérenme, a ver. Voy a tener que salir y volver a entrar, no queda otra. Se fue Hugo, ahí estoy esperando que vuelva a aparecer. Hugo, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, estoy solucionando el tema del video. Por un mensaje. ¿Cuál es el común? Ahí. Ahí. Bueno, se escucha, se ve. Estamos con problemas de computadora acá. ¿Se escucha bien? Ah, bien. Bueno, Se ve bien. vamos a ver si podemos. Bueno, te decía, cuando ocurren estas cosas de las demoras y los jueces que demoran y no las ejecuciones de sentencia, ¿hola? Sí, te escuchamos, Hugo. Si te parece, por más que se apague,
al no poner power no te preocupes. Bueno, dale. Perdón. Le pido perdón, No, pero la no, verdad todo que la bien. otra vez con esta computadora y funcionó bien, así que bueno. Por favor, Hugo, pasa. Nosotros lo que hacemos es tratar de impulsar de alguna forma, hacerle entrar en razón a los jueces. Hay juzgados, obviamente, que trabajan muy bien, como la doctora Alicia Braini en la séptima y en la tercera de Buenos Aires, donde, por ejemplo, en un ejemplo de concentración procesal, cuando le corre traslado al ANSES de la liquidación, también lo cita de remate. Y hay otros, los juzgados número 2 de Rosario, con la doctora Ramberry, que tiene a su cargo también el número 1, está subrogando, que es el ejemplo de todo lo que está mal, digamos. Nosotros ya hicimos 2 presentaciones en el Consejo de la Magistratura acerca de la doctora. Es un desastre, nombra perito, tenemos que empezar a pelearnos con los peritos, los primos, los contadores, no aceptan el cargo, no presentan la pericia en términos, la pericia es un desastre, demoran meses, años las ejecuciones. Ha llegado a sacar una sentencia ejecutiva otorgándole a ANSES 120 días de plazo para pagar, o sea, el mismo plazo de la sentencia declarativa, o sea, una sentencia ejecutiva que la hizo declarativa. Nosotros tuvimos que apelarlo a la Cámara y ganarlo en un fallo Pintuel, se llama. Bueno, todo lo que está mal en relación a la ejecución de sentencia y a los procesos ordinarios también sucede en los juzgados de Rosario, lamentablemente, a cargo de esta doctora. Entonces, bueno, hay 2 normas que yo las menciono ahora, que ustedes supongo que las conocerán, pero por las dudas que nosotros siempre citamos, que forman parte del sistema nuestro, que son las 100 reglas de Brasilia, digamos, que la Corte Suprema adoptó para nuestro sistema judicial a través de la acordada 5 del año 2009. Las 100 reglas de Brasilia dice específicamente en las medidas de organización y gestión judicial. Dice, se adoptarán las medidas necesarias para evitar retraso en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Y dice, favorecer una mayor agilidad en la tramitación del proceso, disminuyendo los efectos del retraso de la resolución judicial sobre la situación de la persona en condición de vulnerabilidad, que por supuesto abarca a nuestros adultos mayores. Y la segunda norma es la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, que son ley, es ley la convención desde el 2015 por la ley 27360, que el artículo 31 habla de proceso rápido, plazo razonable, y dice específicamente, los Estados partes se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. Es bueno a veces recordarle a los jueces la existencia de estas normas que forman parte del ordenamiento positivo y que ellos deberían tener en cuenta cuando tienen que resolver procesos alimentarios como el presente. Bueno, vamos a la ejecución en sí. ¿Qué es lo que nosotros estamos ejecutando? Nosotros básicamente, cuando se vence el plazo de los 120 días hábiles, presentamos la ejecución de sentencia, que en principio es con suma ilíquida, porque en realidad la condena es una condena a hacer. Los clientes, a todos nosotros nos preguntan cuánto mandó pagar el juez, cuánto me corresponde de retroactivo, y hay que explicarle que el juez no mandó a pagar ninguna suma ni determinó ninguna haber, que lo que hizo fue una condena a hacer, o sea, al ANSES en la persona del director ejecutivo. Entonces nosotros, sin liquidación, si no podemos hacerlo, no la tenemos, o no tenemos el programa para hacerlo, nosotros podemos presentar igual la ejecución y se intimará al ANSES a realizar la liquidación, inclusive en su momento nosotros hemos probado corriendo traslado a la Fiscalía en turno por el cumplimiento de deberes de funcionario público, a no liquidar en término, y cuando han pasado obviamente años sin liquidar, porque es una condena al ser, porque ANSES tiene que hacer la liquidación y reajustar el haber. Pero bueno, nosotros por regla presentamos la ejecución por una cuestión aparte de costas y honorarios. Es decir, luego del fallo Rueda Olina, ustedes saben que las costas en la ejecución se aplican al ANSES, entonces con el solo hecho de presentar la demanda ejecutiva, por más que a la otra semana ANSES liquide y pague, ya hay trabajo judicial y
las costas se tienen que imponer al ANSES y se tiene que regular un horario, o sea que ya se ganan las costas. Y por otro lado, obviamente, es una forma de presionar a ANSES a que pague y eventualmente, si pasa el tiempo y no paga, se cobra vía embargo. La verdad que hoy el sistema está bastante pulido, por lo menos en Santa Fe, en el sentido de que estamos cobrando prácticamente la misma cantidad de expedientes por liquidaciones de ANSES y por embargo a través de procesos ejecutivos. De todas formas, el problema de los embargos es que después ANSES tiene que reajustar el haber, que eso queda pendiente. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El tema es, ejecutamos por inmediatamente cuando se cumplen los 120 días hábiles. También, obviamente, ejecutamos, nosotros ya tenemos la ejecución inicial en esos casos, una vez que ANSES liquidó, y ya ahí lo planteamos como impugnación de liquidación, cuando ANSES liquida mal, cuando ANSES, por ejemplo, aplica los índices de Richter, porque aplica la resolución 6 del año 2016, en donde, bueno, de Prepo empezaron a aplicar por ahí los índices de Richter por la ley de reparación histórica. También el caso de ganancias, tanto sobre capital como por intereses. El tema de los diferimientos, en ese caso donde ANSES liquida y hay cuestiones diferidas, que es el caso de la PBU con el fallo Quiroga, o el caso de los topes con todos los fallos, aquí caporales, de hacer toalla, Tudor, con todo lo que conocemos. También estamos ejecutando poquitos casos, pero tenemos de reparaciones históricas, es decir, sentencias homologatorias de convenio de reparación histórica que ANSES no ha cumplido. Tenemos 4 o 5 casos donde nunca les pagó los retroactivos, se acuerdan que era el 50% y el otro 50% en 12 cuotas trimestrales. Entonces, hemos iniciado la ejecución de sentencia y en esos casos la liquidación consiste en la página, la captura del ANSES donde estaban los retroactivos, obviamente no por el 50% y las cuotas, sino por el total, porque el convenio se ha caído y la sentencia homologatoria es perfectamente ejecutable. Y inclusive ya tenemos en un caso ya trabado el embargo. Cuando acompañamos la liquidación, obviamente hay que hacerla completa, el haber caja, el haber ajustado, los retroactivos. Si ANSES pagó y estamos ejecutando por la diferencia, obviamente poner la suma abonada por la ANSES. Y de esa liquidación, artículo 503, se va a correr traslado al ANSES. Nosotros estamos viendo que ANSES generalmente, casi en el 100% de los casos, realiza impugnaciones genéricas, impugnaciones que no tienen validez. Yo este lunes recibí un fallo, que la verdad que hay muchos, pero uno esta semana recibí de la sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que expresamente había ido a la Cámara por un tema de impugnación de una liquidación, y la Cámara dijo, la sala 2, fallo Terré Marta Nora, la liquidación no puede revisarse por cualquier causa, sino solamente en la medida que las cuentas ya aprobadas no reflejen aritméticamente el monto de la condena judicial. Tal revisión, por lo tanto, se limita a los errores de cálculo, pero no a los aspectos de fondo que no fueron planteados al momento de sustanciarse la liquidación. A ello cabe agregar que respecto a los supuestos errores materiales invocados por la ejecutada, esta omite practicar las cuentas que a su juicio son correctas. La impugnación de una liquidación requiere, para ser examinable, el suministro de los cálculos correctos y de cuya comparación surgirá el error. O sea, no solamente le está diciendo ANSES que no puede ser una impugnación genérica, sino que tiene que acompañar su propio cálculo que demuestre dónde está el error de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, en algunos casos yo he visto que sí, efectivamente hay impugnaciones que hay que tener en cuenta, porque por ahí ANSES leen, los abogados de ANSES después muchas veces plantean cuestiones que uno dice, pero ¿cómo? Se agravia de que se liberaron los topes, si yo no liberé los topes, o sea, ni siquiera han leído la liquidación. Pero en algunas cuestiones hay que tener en cuenta, por ejemplo, no sé qué es lo que pasa por esos lados, pero acá la Cámara nuestra de Rosario hace lugar a la impugnación que hace ANSES sobre la aplicación de los índices Badaro. Nosotros
yo uso en el estudio el programa Bluecore y cuando uno aplica, cuando corresponde obviamente la movilidad de Badaro, dice, falló Badaro y después dice Badaro cómo aplica ANSES. ¿Por qué? Porque, digamos, ANSES considera que el ajuste de Badaro, que es anual, año calendario, tiene que impactar en diciembre y no en enero, digamos. Perdón, al revés, tiene que impactar en enero y no en diciembre. Entonces, la Cámara nuestra hizo lugar a eso, la sala B, y puso en un fallo, cabe resaltar que la variación del índice de salario a nivel general elaborado por el INDEC y puesto por el fallo Badaro para la movilidad es anual, se acumula a diciembre e impacta en el haber a partir de enero. En consecuencia, atento a que la adquisición del beneficio se produjo el 13 de octubre de 2006 y las remuneraciones se actualizaron hasta esa fecha con la aplicación del ISBI, si recalculado el haber jubilatorio se moviliza en enero de 2017, consignado el coeficiente que refleja la variación de todo el año 2006, se incurría en una doble movilidad. Es decir, esto va a depender de la Cámara, pero en el caso de nuestra Cámara, está haciendo lugar a esa impugnación que hacen. Entonces yo directamente, cuando estoy aplicando la movilidad de Badaro, le pongo en el programita de Badaro cómo lo aplican CES, dice algo así el Bluecore, para evitar impugnaciones en ese sentido que lo están haciendo. La otra cuestión que puede pasar es que nos vengan a decir que los haberes que nosotros tomamos mes a mes no coinciden con el del ANSES. Es de buena práctica, a mi entender, cuando acompañamos la liquidación, acompañar también el TRPA y verificar que el haber coincida exactamente con el haber caja del ANSES, el haber liquidado por la propia ANSES. Por eso acompañar el TRPA para que el juzgado, al verificar la liquidación, coinciden. Porque, bueno, ha pasado que en algunas situaciones el juzgado baja, no es que no coincide, sino que por ahí, en vez de tomar el haber, eso, bueno, hubo que hacer docencia en algunos casos, en vez de tomar el haber a la fecha de adquisición, se tomaba el haber a la alta, y obviamente que no coincide porque pasan unos meses entre un haber y otro. Entonces hay que explicar que no es lo mismo el haber a la alta que el haber a la fecha de adquisición. Bueno, coincidir, y yo se lo subrayo con lapicera antes de formar el PDF como para marcarlo. Pero así todo, hay veces en donde el haber que tira el Bluecore el mes a mes, el desagregado, no coincide porque la persona cobra un suplemento X, no sé, un complemento de algún tipo. Entonces, bueno, por ahí en ese caso hay que, con la clave de seguridad social y me hace ver mes a mes dónde está la diferencia y corregirlo. Y la otra situación también se nos presenta con la PBU, por lo menos acá con el lío que se armó con la PBU, con el cambio de criterio que tuvimos en la Cámara nuestra. Es decir, la Cámara, digamos que venía, es decir, el país está dividido, depende de los juzgados de la Cámara, en conceder el reajuste de la PBU, el recálculo de la PBU, para los cesados antes o después del 28 de febrero de 2009. La Cámara Nuestra de Rosario lo venía denegando a eso en el fallo Wen, es decir, no hacía lugar al recálculo de la PBU para los cesados posteriormente, pero ahora en un fallo nuevo, Baldo Jorge, la sala A, y ahora la sala B va a sacar un fallo similar, cambia el criterio, no aplica limitación, porque cita tres precedentes de la Corte del año 2017, Sandoval Norma, Contreras Zoilo y Guido Roberto. Los tres son fallo del año 2017, que fueron a la Corte, cesados todos después del 2009, y la Corte le aplicó Quiroga. Entonces la Cámara dice, palabra más, palabra menos, si la Corte no hace distinción, no vamos a hacer distinción nosotros. También la otra situación es qué índice utilizar para reajustar la PBU. Badaro o ELIF. Yo siempre consideré que correspondía aplicar los índices del ISBI, porque no estamos hablando de movilidad de la PBU, sino de recálculo de la PBU. Y eso mismo hizo lugar la Cámara también de Rosario, en el caso
López Osvaldo, donde dice expresamente que recalcular el AMPO-MOPRE con este índice, el del ISRIC, no dejaría de lado el rol que cumple este componente, sino que estaría respetando su integralidad, carácter reconocido y protegido por la Constitución Nacional, porque es el mismo que se utiliza para actualizar las remuneraciones que se tuvieran en cuenta para el cálculo de los otros dos componentes, PC y PAP. Entonces hace lugar a el tema de reajustar PBU por el IF, que da mucho más que los índices de nivel general de remuneraciones de Badal. Ahora, nosotros acá se nos presenta en Santa Fe el problema de qué pasa con la sentencia que ya tenemos con Quiroga, y hay todo un lío, porque bueno, yo ahí estuve viendo, tenemos casos, revisando. Obviamente, si no se pide en la demanda, no podemos plantear en una ejecución el tema de la PBU, pero se puede haber pedido en la demanda y puede haber salido rechazado precisamente porque ese era el criterio en ese momento, aplicándonos el fallo bueno. En ese caso, bueno, nosotros estamos reiniciándolo y si nos plantean la cosa juzgada, haremos mención de Caruti y Miriam y los argumentos como para pedir el recálculo de la PBU. Puede ser que nosotros hayamos pedido en la demanda y en la sentencia no hayan dicho nada y lo hayamos dejado así porque, bueno, la jurisprudencia era esa en ese momento. Ahora, eso lo estamos peleando, la verdad que es discutible, la Cámara de Rosario tiene varios casos nuestros a resolución, no sé qué va a fallar porque, insisto, es discutible. El planteo que nosotros hacemos es, el fallo Quiroga de la Corte dice que hay que plantearlo en el momento de la ejecución, que es cuando hay que demostrar la confiscatoriedad. Yo lo pedí en la demanda, el juez no me lo negó en la sentencia. Que haya guardado el silencio no quiere decir que me lo haya negado. Entonces, ¿por qué yo no puedo plantearlo después en la ejecución de sentencia? También hay argumentos en contra que me pueden decir, mire, si la sentencia no me lo reconoció, pero bueno, con todo el arsenal de la progresividad de derechos sociales y los principios de la seguridad social, estamos tratando de pelearlo. La otra posibilidad es, que también estamos en Cámara con ese tema, es que hayamos pedido la PBU en la demanda, haya salido el fallo Quiroga, pero después cuando lo vamos a liquidar en la ejecución y reajustemos PBU, nos digan, no corresponde PBU porque es cese posterior al 2009. Ahora que cambió el criterio, nosotros presentamos una liquidación por la PBU. Obviamente, como preclusión, si yo la demanda lo planteé en la etapa ejecutiva, como tanto el juzgado número 1 como el 2 de Santa Fe nos dicen preclusión, o sea, me manda a iniciar un nuevo reclamo a sede administrativa. Y esto yo lo relaciono y lo usamos con dos fallos de la Corte que dan a su vez la posibilidad de ejecutar hoy en día pidiendo también en la ejecución, por más que obviamente no ha sido tratado en la sentencia de fondo, el tema de la suspensión que hubo el año pasado de la ley de movilidad y pedir ese porcentaje que va entre el 24 y 42 o 35 y 42, depende si la jubilación mínima o máxima, por la ley suspendida. ¿A qué fallo me refiero? Me refiero a dos precedentes, por lo menos que son los que encontré yo, que son el caso Acuña Noemí de la Corte, ¿no es cierto? Y Bailot o Bailot. En el caso Acuña del año 2015, la Corte dijo básicamente, si quien demanda el ajuste jubilatorio cuenta con 77 años de edad y la reapertura del procedimiento de la etapa administrativa puede volver ilusorio el cobro de los créditos a que podría tener derecho, o sea, dicho de otra palabra, se muere antes de cobrar, antes de que termine el proceso, corresponde calificar el pronunciamiento que declaró la inelegibilidad de la instancia judicial por falta de agotamiento de la vida administrativa como equiparable a definitivo a los fines del recurso extraordinario. Y hace lugar al recurso extraordinario y revoca la sentencia. ¿De qué se trata esto? Esto es una señora que no había votado la vía administrativa, pero había tenido sentencia favorable en primera instancia, ANSES apela, va a la Cámara, en la Cámara revocan la sentencia de primera instancia, pues dicen que no se había votado la vía administrativa y la mandan a hacer el reclamo nuevamente,
van por recurso extraordinario de la Corte toma, ustedes saben que la Corte toma lo que quiere, porque esto en principio no sería objeto de recurso extraordinario, y también así como toma con el 280 rechaza lo que no quiere, y la Corte dice, señores, con 77 años no puede hacer un reclamo nuevo, y revoca la sentencia de Cámara y confirma la sentencia de primera instancia. Y en el caso Bailot, que es más específico con este tema, la Corte Suprema reconoció en el ámbito de una ejecución el derecho de la movilidad del haber en los términos del presidente Badaro por el periodo posterior a marzo del 95, periodo que no formó parte del proceso de reajuste que originó la sentencia objeto de ejecución. O sea, acá la sentencia que se ejecutaba no tenía Badaro porque Badaro no existía. Cuando va a hacer la ejecución, el abogado o la abogada, no sé, de Bailot, plantea la movilidad posterior al 95, pidiendo Badaro, en la sala 1 le dice, la Cámara Federal de Seguridad Social le dice no, porque excede la cosa juzgada, va a la Corte y la Corte le dice, sí, aplíquese Badaro a esta persona y Badaro no estaba en la sentencia. Con el mismo planteo, yo lo uso para defender el tema de la PBU y también, eventualmente, la doctora Trot, que debe estar por ahí, insiste, de plantearlo pidiendo en una ejecución la movilidad que fue recortada el año pasado por la suspensión de la ley. Es una posibilidad. Y el otro temita, el tema de diferimiento, es el tema de los topes. Ya lo saben, o sea, el tema de, ya sea tope por, de la PC, el caso Barrios, el tema del haber máximo o el haber reajustado, el tope del haber reajustado. Bueno, ahí entra a jugar la confiscatoriedad, hay que obviamente pedirlo en la demanda, demostrar la confiscatoriedad superior al 15%, por eso son el caso de la PBU, que también obviamente hay que demostrar la confiscatoriedad del 15%, mayor al 15%, tanto en la PBU como en el caso de los topes, cuando acompaña la liquidación, se acompaña, en el caso de Blue Core, los resultados que dice la primera página y le subrayamos yo tengo esa práctica de subrayarle con lapicera antes de formar el PDF la confiscatoriedad. Lo que he encontrado curioso con respecto al tema de los topes, en el caso de las operaciones reajustadas, sobre la resolución de la Seguridad Social, de la Secretaría de Seguridad Social, la 6 del 09, que topea la remuneración actualizada y también la simultánea, es que nosotros en Santa Fe tenemos la Cámara Federal de Rosario que tiene dos criterios diferentes en un fallo del 2019, la sala B, Guida, Zulema del fallo, dice que es inconstitucional esa resolución por exceso reglamentario, y la sala A, en un fallo del 2020, Jaime Gabriel del Valle, dice que es inconstitucional por la confiscatoriedad, porque es superior al 15. ¿Cuál es la cuestión? Que si yo tomo el criterio de la sala B, del caso Guida Zulema, si hay un exceso reglamentario porque una resolución se excedió al reglamento en el tema de los topes, yo no debería, no tendría necesidad de mostrar la confiscatoriedad, aunque sea 2%, 5% o 20% confiscatorio, no importa porque hay un exceso reglamentario. Bueno, eso pasa en Santa Fe con respecto a esto de Conoco en la Cámara allá de Mendoza. Llegamos a la suma líquida, es decir, llegamos, bueno, ustedes saben que el tema de la impugnación, de la liquidación, tramita por, remite el código a la vía incidental, por incidente, el 178. Como dijimos que hoy cité, la impugnación que hacen hacer tiene que ser específica, concreta, si no se tiene que rechazar y tiene que aprobarse la liquidación. Una vez aprobada la liquidación, sería bueno, como hace la doctora Baini, que cuando se corre el traslado de liquidación ANSES, también se le corre el traslado para que ponga excepciones, o sea, se la cite de venta en el mismo acto procesal. Eso aceleraría mucho, pero bueno, no ocurre, salvo en ese juzgado, no lo he visto en otro lado, sino que después que se aprueba la liquidación, recién ahí hay dos criterios acá. En realidad el criterio del código es que aprobada la liquidación, hay suma líquida, el artículo 502 dice, a pedido de parte, embargo, ¿sí? Y la traba de embargo es inapelable.
Pero bueno, en los juzgados generalmente es, aprueban la liquidación y recién ahí pasa a resolver y le dan un plazo a ANSES que no existe en ningún lado del código, 20 días, 30 días, para que abone, digamos, la suma aprobada, y si no, recién ahí bajo procedimiento de embargo. Y llegamos al colmo del juzgado 6, como decía, de Seguridad Social, que le da 3 intimaciones previas antes de llegar al embargo. Pero bueno, una vez que se traba embargo, se la cita al ANSES de venta. 5 días para que oponga excepciones, digamos, básicamente. Las excepciones son las que están en el código. Ahí viene ANSES, ustedes sabrán, y opone excepciones de todo tipo. Bueno, opone obviamente pago, y el pago, si lo hubo, fue parcial, debe tomarse a cuenta. Espera, ley de presupuesto, bueno, todo tipo de excepciones que obviamente no son legítimas y que los juzgados, deberían rechazar in limine. Y por ende, si la rechaza in limine es como si no hubiese opuesto excepciones. Si no pone excepciones, ustedes saben que por el 508, después cuando sale la sentencia que lleva adelante la ejecución, es inapelable. Pero algunos juzgados la rechazan in limine y consideran también como si no lo hubiesen presentado y también rechazan toda apelación que quieran hacer a la resolución que lleva adelante la ejecución. Eh, y otros, la mayoría de los juzgados corren traslado de esas excepciones con la pérdida de tiempo del primero de jubilado, jubilar, o sea, y segundo de tanto de los abogados litigantes como del propio juzgado, que tiene que emitir resoluciones, traslados, cuando deberían retratarse, insisto, en línea. También en los juzgados de Buenos Aires he visto que por más inclusive de que haya habido un traslado, han rechazado apelaciones que han interpuesto ANSES porque no se interpusieron excepciones legítimas o documentadas, porque según el 507 tienen que estar documentadas. ANSES acompaña un escrito y no acompaña de documentación. Bueno, supongamos que ANSES interpone un recurso, como dije, una vez que se lleva adelante la ejecución, porque después de citado de venta tiene que pasar a dictarse sentencia ejecutiva para hacerse de las sumas. Si no interpuso excepciones, esa resolución es inapelable. Si fueron rechazadas en límite o si el juzgado la considera no legítima, también no hace lugar a la apelación. Hay otra cuestión que es inapelable, que es el monto. Por la acordada de la Corte 41 del 19, si la liquidación es inferior a 300.000 pesos, si el monto liquidado es inferior a 300.000 pesos, que lo hay, porque muchas veces no son grandes casos, o estamos peleando por diferencias entre lo que liquidó en 6 y lo que debió haber liquidado, si la suma es inferior a 300.000 pesos, por la acordada 41 del año 2019, también es inapelable, lo dice la acordada. Y eventualmente, si el juzgado lo considera apelable, tiene que ser con efecto devolutivo, nosotros prestando la fianza del 555, que nosotros lo que hacemos es adelantarnos y prestar la fianza a todo evento, diciendo que, atento con una cuestión alimentaria, la fianza tiene que consistir en una caución juratoria que la presta el propio profesional en ese mismo acto, o sea, en el mismo escrito, prestamos la fianza, caución juratoria, bueno, en el juzgado número 1 no hace lugar, en el juzgado número 2 también no hace lugar, pero, ya hablo de Santa Fe, el juzgado de Santa Fe, pero ahora quieren que la caución juratoria la haga el actor o la actora, lo cual, digamos, no tiene sentido porque es hacerlo ir al juzgado, más en una época de pandemia, pero bueno, y se tiene que pedir que se forme pieza por separado, digital, al efecto de que en todo caso se eleve la pieza por separado y continúe el trámite para poder cobrar el monto embargado. Si se apelan los honorarios, obviamente es con efecto diferido. Se resuelve después que la persona cobró. El tema del cobro, bueno, ya supongo que todos ya saben cómo es, por lo menos cómo es el procedimiento por estos lados y por Buenos Aires, es acompañar
PDF, una constancia de la CBU, de la misma cuenta, donde la persona cobra el beneficio. En algunos juzgados hacen detallar los datos específicos de la cuenta, sucursal, el monto en pesos, número. En otros juzgados simplemente hay que pedir orden de pago acompañando a la CBU, ellos hacen todo. Algunos piden, en Buenos Aires generalmente el DEO lo arma el propio juzgado. Sí, en los 10 juzgados no hacen hacer los oficios. En otros juzgados el oficio tiene que confeccionar el profesional y subirlo, pero bueno, se libra orden de pago por una vieja ley que no recuerdo ni el nombre. Hay que esperar que eso quede firme, digamos, que quede 5 días hábiles para que efectivamente el dinero vaya a la cuenta de los clientes. Obviamente queda el tema de que el haber queda sin reajustar. Estamos viendo muchos casos en donde ANSES está reajustando, está liquidando después de los embargos y descuenta la suma embargada o procede a reajustar el haber. Estamos viendo otros casos donde, muchos casos de retenidos, porque justamente, bueno, hoy ANSES pagó y hemos tenido algunos casos retenidos, en donde ANSES, al ver que hay un embargo, retiene el dinero, digamos, no se lo paga y lo reliquida a los meses. Y bueno, y hay que presentar liquidación de liquidación. También nosotros estamos ejecutando muchos casos que salen desfavorables. O sea, salen con el código 41 desfavorable, y cuando voy a verlo, es desfavorable, sí, pero tengo derecho al reajuste de la PBU, o es desfavorable porque me aplicaron tope, o es desfavorable porque me aplicaron mal los índices. Entonces ahí ejecuto, pero claro, esa persona va a cobrar por el embargo, pero jamás va a lograr que ANSES, una vez que liquidó y le dio desfavorable, lo liquide. Entonces, bueno, una vez que se termina el cobro, hay que presentar, pasar un año y medio, 2 años o 6 meses, lo que sea que haya durado la ejecución. Nosotros presentamos una nueva liquidación que parte del corte de la liquidación anterior, y vuelta otra vez. Y inclusive en el caso de que haya habido un reajuste del haber de ANSES, pero no haya sido el reajuste que corresponda, por ejemplo, porque no se le calculó la PBU, bueno, también por la diferencia sacamos de mi ANSES los haberes, de lo que la persona cobra porque está reajustado, y hacemos la liquidación por la diferencia. Esto es rápidamente, sucintamente, la experiencia que nosotros tenemos en los procesos. Quería hablar 2 palabritas de las ejecuciones de honorarios. Nosotros estamos haciendo ejecuciones de honorarios de las ejecuciones, que las costas son a cargo del ANSES. Y también el tema de que me han pedido el tema de daños y perjuicios. No sé si hasta acá tienen que hacer alguna pregunta, tienen que acotar algo, o si sigo con el tema de ejecuciones de honorarios. Soledad, José. Vamos muy bien, así es que yo diría que sigas. Bueno, Soledad, ahí vamos. Bueno, ustedes saben que el tema de honorario tenemos la nueva ley 27423, bueno, nueva, en el año 2017, pero reemplaza la que tanto aplicamos, la 21839, reformada por la 24432. Esa ley modifica algunas cuestiones, por ejemplo, en vez de darle 30 días de plazo para pagar al condenado, le da 10 días, crea el UMA, o la UMA, mejor dicho, la unidad de medida arancelaria. Ahí, bueno, ya está la actualización prevista en la UMA. Deja a criterio del juez la aplicación de qué tipo de tasa de interés. La ley anterior hablaba de la tasa pasiva. Supuestamente, digamos, la ley esta que salió en el 17 dice que se va a aplicar a todas las regulaciones de honorarios que no hayan estado firmes en esa fecha. Después la Corte corrigió eso con el fallo de establecimiento de la María contra Misiones, diciendo no, siempre los honorarios se regulan en función de la ley vigente en el momento en que se hizo el trabajo profesional. Entonces, no importa si estaban los honorarios regulados, firmes o no, sino que hay que estarse el momento en que se hizo el trabajo. Y ahí, bueno, vamos a tener que
nos van a regular los honorarios en función de una u otra ley, con UMA, sin UMA, y el tema es cobrarle esos honorarios al ANSES. Bueno, acá nosotros tenemos una cuestión que es, empezamos en el juzgado número 1 de Santa Fe a iniciar, y el tema es que la suma líquida en el caso de las ejecuciones de honorarios ya la tenemos y la tenemos que consolidar en el ordinario antes de iniciar la ejecución. Nosotros tenemos honorarios regulados, se venció el plazo para que lo paguen, entonces, ¿qué hacemos? Presentamos una liquidación y a ese honorario regulado le aplicamos el 13%, bueno, en el caso hablamos de Santa Fe, que el 13% para la caja, no sé, por esos lados, como es el tema, y soy responsable inscrito, obviamente, el IVA, y si ha pasado tiempo, porque por ahí estamos ejecutando honorarios regulados ese tiempo, la tasa correspondiente de interés. Eso se pone de manifiesto, entonces nunca ha contestado nada, aparte no podría poner ninguna impugnación a esa liquidación, y esa liquidación queda aprobada. Esa es la suma líquida que después, para ejecutar los honorarios, lo vamos a usar a través de un testimonio. O sea, se pide un testimonio, bueno, saben lo que es, está en el código, simplemente es una página donde se dice que en la causa tanto, recaído, regulación de honorario, el monto y la suma a ejecutar. Con ese testimonio presentamos la ejecución de sentencia, y el primer planteo que nos interpuso ANSES, o el propio juzgado, cuando ayer lo hizo el juzgado, es qué pasa con el trámite administrativo previo. En este caso lo último que hay es la circular 6 del 2021 del ANSES, en donde dice que, bueno, hay que ir al ANSES a hacer un trámite administrativo previo, llevar copia de las resoluciones. Bueno, ahora es todo digital, entonces hay que hacerlo personalmente. Y es una circular, ni siquiera es una norma, es una circular dirigida a la URAI. La circular es una norma administrativa dirigida a la URAI, ni siquiera al juez. Cuando nosotros planteamos eso al juzgado número 1 y también a los dos juzgados, uno fue el 7 y otro juzgado de Buenos Aires, que no recuerdo ahora, le planteamos que ese trámite era optativo para el profesional, que la ley de procedimiento de honorario, ninguna de las leyes, ni la anterior ni la nueva, prevé un trámite administrativo previo para el cobro de honorarios, que una circular o una resolución o un decreto no puede modificar una ley. El juzgado nos dio la razón, y hoy en día en esos juzgados, en los de Buenos Aires y en el número 1 de Santa Fe, que son donde iniciamos causas, tramitan perfectamente, y con la presentación de la ejecución se traba embargo y ya directamente se la cita de venta. Nosotros estamos haciendo trámites rapidísimos para el cobro de honorarios. Ahora, en el juzgado número 2 de Santa Fe, que lo empezamos a hacer por una cuestión organizativa nuestra, en nuestro estudio, lo empezamos a hacer recién hace un mes. Cuando presentamos el testimonio, nos plantearon que teníamos que hacer el trámite administrativo previo. Le dijimos que era optativo y nos insisten con eso, y bueno, recurrimos y con reposición, apelación y subsidio, y nos rechazan la revocatoria y nos conceden la apelación con argumentos muy, que atrasan mucho, muy de la época de la convertibilidad, de Menem y Cavallo. Nos citan la ley de convertibilidad, nos citan la ley de presupuesto del año 95, la inembargabilidad de las cuentas del Estado, o sea, criterios economicistas han superado, que me hacen acordar la defensa de la administración de recursos. Con lo cual, bueno, hemos presentado 10, y los 10 lo hemos recurrido a la Cámara, y estamos esperando que la Cámara nos dé la razón y ponga orden, porque a ver, los honorarios son alimentarios y no pueden estar sujetos al presupuesto, porque no está previsto en ninguna de las normas arancelarias, digamos. Así que estamos peleando en el juzgado número 2 de Santa Fe con eso, y gracias a Dios en el 1 y en Buenos Aires no hemos tenido inconvenientes. Y
El otro temita, que no tiene que ver con las ejecuciones, pero. Una cuestión, una postilla con respecto a las ejecuciones es que por ahí en los intereses, en los honorarios, nos plantearon que cuando calculábamos los intereses lo teníamos que cortar a la fecha en que se trabó embargo. Y bueno, hay un fallo del año 2019, del 6 de septiembre de 2019, de la Sala 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social, que se llama Alam Corvino, que específicamente trata este tema y dice, con buen criterio, que no, que los intereses tienen que cortarse, no al momento que se traba el embargo, sino al momento en que la persona efectivamente se hace del dinero. Porque pasan por ahí meses entre que se traba el embargo, más con lo que demora el Banco Nación, lamentablemente. El Banco Nación tiene una demora muy grande en transferir las sumas embargadas. Primero trabar el embargo y después en transferir las sumas embargadas. Entonces, bueno, ese fallo no dio la razón. Y finalmente, dos palabritas sobre el tema de daños y perjuicios contra la ANSES. En el caso Canepa, que es el único caso que hemos hecho nosotros por daños y perjuicios, nosotros planteamos, primero por la situación la rabia, la bronca que había dado la situación del señor José Canepa. Segundo, para innovar o experimentar un poco. Y tercero, estamos viendo porque estamos viendo que en algunas situaciones ya el problema no solo es la ANSES, sino que son los juzgados, y estamos seriamente pensando en plantear algún tipo de daño y perjuicio no contra el juez en sí, sino contra el Estado, que es el responsable por la negligencia de ciertos jueces. No hablo de los jueces de acá de Santa Fe, sino de situaciones que hemos padecido en algunas causas en particular, que realmente parece como a propósito que ciertos jueces alargan la cuestión y parece que trabajaran para la ANSES. Son jueces de la Seguridad Social. Bueno, la cuestión que en el caso Canepa es un caso de un señor que vivía acá en un barrio humilde de Santa Fe, en la Guardia, pero que tenía un buen haber porque había sido embarcado. Hizo un juicio, allá lo ganó en el año 91, en lo que era la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, pero no sé si se acuerdan, los más viejitos, que ANSES liquidaba y aplicaba decreto por la ley de convertibilidad, no liquidaba hasta marzo del 95 o julio del 94, que era lo que correspondía. Entonces, se hizo una ejecución por ese periodo. Se ganó en el 2001, se ratificó en la Cámara en el 2002, y ANSES nunca liquidó, nunca pagó. Recuerden que en ese momento no era fácil embargar, no estaba el fallo Reguera de la Corte, se intimaba, vista fiscal, el cumplimiento de los deberes funcionarios públicos, pero la cosa que ANSES seguía sin liquidar. Este hombre enfermó, diabetes, le tuvieron que cortar una pierna. Entonces nosotros planteamos el tema del daño moral, de la aflicción que tenía esta persona, precisamente, por la demora, es inexplicable demora de años y años, a pesar de haber presupuesto y a pesar de pagarse otras sentencias anteriores a la de él. La cuestión es que además de las pruebas documentales, nosotros ofrecimos una prueba ambiental. Fue el secretario del Juzgado Federal número 2 de Santa Fe a la casa de esta persona, hizo un relevamiento de las condiciones en las que vivía, hizo un informe para el juez. Así todo, en primera instancia fue denegado. Obviamente una cuestión que es difícil que los jueces por ahí de primera instancia hagan lugar. Apelamos a la Cámara y la Cámara Federal de Rosario, hizo lugar, y les leo, en el caso de auto, conforme a las constancias acompañadas, se desprende que principalmente los padecimientos del actor derivan de su estado de salud y necesidades propias de la avanzada edad, derivándose como consecuencia de la falta de cumplimiento en tiempo y forma de las resoluciones judiciales que mandaban reajustar el haber jubilatorio, la de primera instancia de la Cámara, intensificar dicha angustiante situación, con entidad para generar conflictos y emociones negativas,
pudiendo razonablemente admitirse que su estado anímico empeoró a lo largo del dilatado proceso judicial, por lo cual considero que resulta acorde a derecho reconocer indemnización por el daño moral por las consecuencias de la prolongada demora del ANSES en cumplir en tiempo razonable los mandatos judiciales. Nosotros habíamos estimado el daño moral, porque hay que estimarlo, en el equivalente a 20 haberes mínimos, y es lo que hizo la Cámara, y dio lugar a la estimación que nosotros hicimos. No es digamos, el tema del daño moral contra la ley, no es una cuestión que uno plantea económicamente, porque 20 haberes mínimo equivale quizá a un reajuste menor. El hecho es que acá quedó demostrado, por lo menos así lo entendió la Cámara, de que esta persona sufrió, y realmente ustedes saben, como nosotros, que hay muchos de nuestros clientes que sufren, padecen los juicios de reajuste, y la indolencia no es que me la agarre con los jueces, son excepciones quizás, pero la indolencia de algunos jueces, donde uno le plantea la situación y sacan esos decretos que son inentendibles realmente, que no se dan cuenta que atrás de un expediente hay una persona que está sufriendo, nos lleva a plantear seguramente en un futuro no muy lejano un tema de daño también por la actividad ilícita de los funcionarios judiciales. Señor Canepa falleció sin cobrar la ejecución que la cobró la viuda y sin cobrar que tampoco este daño moral que lo cobró su viuda. Bueno, hasta acá más o menos lo que tenía preparado para charlar. No sé, estoy sujeto a que hablemos, conversemos, preguntas, que nos cuenten por ahí qué les pasa por allá. Ahí Mercedes quiere hacer una pregunta. Buenas. Hugo, te quería hacer una consulta por el tema, antes de que hables del tema del cobro de honorarios, cuando hablabas sobre los distintos casos de la PBU. No sé si tenés vos algún caso en el cual no hayas pedido... ¿Cómo? O tenés un fetiche con la PBU, es un tema que... Sí, bueno, porque hay muchos casos en realidad con el tema de la PBU, es re variado. Pero yo tengo pocos, 3 o 4 casos en los cuales no lo pedí en la demanda porque no lo estaban dando, por lo tanto tengo sentencia que no dice nada respecto de Quiroga. Y ahora con el cambio de criterio estaba analizando la posibilidad, no sé si haría cosa juzgada o no, cómo se considera el haber jubilatorio. ¿Son 3 rubros separados, pero hacen a una misma cosa o se podría llegar a pedir? Yo estaba evaluando de iniciar nuevo juicio pidiendo solo PBU, que es lo que me quedó pendiente. Perdido por perdido, digo. Te quería consultar si tenías algún caso del género. A ver, yo creo que si no lo pediste en la demanda, no podés después plantearlo en una ejecución, me parece. ¿Sí? No, en la ejecución no. No. Iniciar un juicio ordinario. En la ejecución no, seguro que no. Por eso decía, no sé si se entendería como cosa juzgada o no. Nosotros después del fallo Ovaldo ya llevamos presentados cientos de casos pidiendo solamente PBU. Es decir, donde hemos pedido PBU, no ha salido sentencia en contra, nos aplicaron WENC, acá en la Cámara de Rosario, donde no hacía lugar, porque eso después del 2009, y ahora, después de este fallo Ovaldo, nosotros estamos iniciando reclamo de esas personas para después hacer un juicio, pidiendo el reajuste de la PBU. De paso también, obviamente, pidiendo si se son del 2018, 2018, Fernández Pastor, y de paso pidiendo la movilidad por la suspensión del año pasado y pidiendo todo lo que perdieron por la inflación. Pedimos de todo, obviamente, para pedir. Pero sí, específicamente para mí, uno puede pedir el reajuste de la PBU, por más que no lo haya pedido en una demanda anterior, como en el caso tuyo. ¿Por qué no? Los argumentos serían precisamente el de Carutinian, si te quieren plantear que hay cosas jugadas, porque uno no lo planteaste nunca. Cosas
jugada sería el caso mío, donde yo lo planteé y me lo Y no te lo denegaron. Pero cambió la jurisprudencia. ¿Por qué no lo puedo volver a plantear? Ahora está la progresividad en el derecho de la seguridad social. Siempre es amplitud de derechos, no cercenarlo. Así que yo estoy como vos, vamos a ver qué pasa, pero lo vamos a pelear. Bien, perfecto, gracias. Tengo una pregunta, Hugo. Recién te escuchaba respecto al fallo Canepa, daños y perjuicios. No sé si tenés algún antecedente o hicieron o trabajaron algo en tu estudio respecto a los daños y perjuicios que se ocasionan en los casos de retiro por invalidez suspendidos, que después son, cuyo dictamen, cuyo porcentaje de incapacidad es dado vuelta en la Cámara Federal de la Seguridad Social y le otorgan el retiro definitivo por invalidez. Y también el daño que sufre esos clientes es grandísimo. Sí, No sé si hemos se planteado, aplicaría según tu criterio. yo creo que sí, yo creo que hay daño. No hemos planteado otro caso más que el de Canepa, y creo que en el país es el único, si no me equivoco. Pero obviamente que si vos podés demostrar el daño moral con las pruebas documentales, y en el caso que nosotros hicimos fue el ambiental, la persona que sufrió innecesariamente por una demora inexplicable de ANSES, inexplicable porque había presupuesto, se liquidaban otras sentencias y demás. Yo creo que sí, que es cuestión de plantearlo, José, de animarse. No te escucho, Susana. A ver, perfecto, te agradezco, Hugo, respondido. Hugo, acá la doctora Pilar Irusta consulta. Reajuste pagado. Sigue habiendo diferencia para iniciar la ejecución, pero ANSES no acompaña liquidación. Se lo intima, pero no lo hace. ¿Se puede presentar demanda con ejecución con el cálculo propio igual? Sí, nosotros presentamos la ejecución con nuestro cálculo, siempre, salvo en algunos casos donde no conseguimos el PRPA, se demora, son por ahí expedientes viejos, nos quedan casos de la 1877, nosotros siempre acompañamos nuestra liquidación, y esa liquidación le corre el traslado del ANSES. Cuando no tenemos liquidación, por esos casos que te digo que no conseguimos el PRPA, igual la ejecución es procedente, obviamente, como una condena a ser. Pero nosotros siempre acompañamos la liquidación y siempre terminamos embargando. Por ahí, bueno, el juzgado previamente, en algunos juzgados, previamente a proveer la ejecución, piden que ANSES acompañe la liquidación, o piden el expediente digital, en otro caso con el RUP alcanza. Por ejemplo, en el caso cuando nosotros planteamos ganancias solamente, que lo único que planteamos ganancias, lo que acompañamos del RUP con el descuento del 599 y 598, que son los descuentos de ganancias de capital e intereses, y eso va como liquidación. Todo depende del criterio del juzgado, pero claramente si tiene la posibilidad de presentar la ejecución con liquidación, eso es lo mejor, sin duda. O sea, la respuesta sería, no es necesario esperar que ANSES acompañe la liquidación para nosotros acompañar la nuestra. Esa es la respuesta concreta a Pilar. Yo quería comentarles algo que a mí me resulta súper poco funcional cuando el Banco Nación, luego de un embargo, me transfiere mis honorarios. Y es que no me indica la causa en base a la cual transfiere. No sé si en otras provincias eso sí se individualiza y si no pasa, ¿qué sugieren que hagamos para que eso mejore? Sí, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo y tenemos que estar mirando los montos. O sea, nos damos cuenta de cuál es la causa por el monto.
no hay forma, porque ANSES, el Banco Nación, te manda la transferencia y no, mirá, no sé allá, pero acá el Banco Nación está demorando por lo menos 40, entre 40 y 60 días para trabar embargo y después otros 40 y 60 días para transferir. Así que ya pedirle que nos pongan en los honorarios la expediente, me parece como a esta altura secundario, pero sí, habría que pelearlo. Acá en Santa Fe, en el Banco Nación de Santa Fe, tienen una sola persona, una sola empleada a cargo de todas las transferencias y embargos. Nosotros ya nos reunimos, uno de los abogados del estudio se reunió con el gerente del Banco Nación, le planteó la situación y le dijo que no tiene personal, que por el tema del COVID y demás no tiene personal, y bueno, y es lo que hay. Y el juzgado, nosotros hemos planteado intimación al Banco Nación y demás, los juzgados nos han dicho que ellos estiman razonable un plazo de 40 a 45 días, para ellos es razonable. Bueno, es lo que hay por ahora. Bueno, creo que con esto ya cerraríamos los temas que hemos ido llevando a conocimiento. Te agradecemos mucho, Hugo, la predisposición, el contenido que has compartido con nosotros. Esta charla queda grabada y después se sube al canal de YouTube de Foro de Abogados de San Juan, FASJ, búsquenlo así. De nuevo, Hugo, agradecer mucho tu generosidad y bueno, invitarlos a que sigan de cerca la actividad del Instituto de Derecho Previsional de San Juan, porque ya vamos a subir nueva actividad. Gracias a todos por participar. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Te esperamos presencialmente la próxima. José, vos sabés que yo voy a ir, tengo que ir. Vamos a comer juntos. ¿Cómo es? Le dicen ustedes la espalda. La punta de espalda, a la llama. José, fíjate, en vez de plantear daño y perjuicio en las cautelares, José, Sí. una acotación para lo que vos preguntabas, nos está dando resultado acá a nivel del juzgado, en vez de embarcarte en daño y perjuicio, hacer una cautelar autónoma, independientemente de la apelación que hagas a la Cámara de la Seguridad Social, o bien plantear un amparo, porque vos no te olvides que si haces un daño y perjuicio, tenés que primero hacer un beneficio de litigar sin gastos, se te va el tiempo y por ahí es más práctico plantear una medida cautelar y te lo rehabilitan enseguida en ANSES. Sí, Susana, totalmente es lo que hacemos. Lo que pasa que la sentencia ordena el pago al mes siguiente de la notificación y Sí. hasta que el ANSES cumple pasa un tiempo prolongado y tenemos que ejecutar la sentencia también en la cautelar. Claro. Así que por eso preguntaba, porque igual transcurre un plazo, por más que el ANSES cumpla o ejecutemos la sentencia, y se produciría un daño, por eso lo planteaba. Puesto, Pero sí, sí lo hacemos, claro. planteamos cautelar autónoma, no obstante seguir la vía recursiva de la 24 horas del trámite ante comisiones médicas. Claro, sí, 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 por supuesto. Bueno, Bien, gracias. nada más. Gracias. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Muchas Genial, gracias por Hugo. todo. Buenísima la charla. Gracias. Bravo. Chao, chao. 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 Chao, chao.